Podías tocar como John Lord, Claro. pero tocar como Emerson o Wakeman. Podés pasarte toda la vida buscando algo que no lo vas a encontrar. Pum, pum, pum. No sonaba nada. Tenemos mucho que agradecerle a Charly García, ¿viste? ¿Cómo aprendiste a armar sonidos, digamos, con perillas? En ese momento, ¿no? Porque, Fue muy frustrante. no, porque ahora digo, bueno, tenés YouTube, tenés todo, pero en ese momento... Fue muy loco, fue una, ¿viste? Una cosa rara. Con Lito, cuando estábamos en Mía, traen un Minimoog. Enchufamos, no estaba el manual, no tenía manual. Lo habían vendido porque en esa época lo tenías que comprar de contrabando, ¿viste? No. Claro. Entonces por ahí te venía el coso sin la caja, sin el estuche, sin algo, ¿viste? Porque lo pasaban así medio trucho. Y no había muchos acá. Y encima cuando vemos las perillas, no coincidían con los parámetros habituales de un órgano, que era lo más avanzado que teníamos en ese momento, claro. ¿entendés? Y empezamos, ¿viste? A mover perillas. Tocábamos y no pasaba nada, claro. ¿entendés? Che, estará fallado, ¿viste? Y dale, de acá, de allá, de acá, nada. Che, ¿está prendido? ¿Está bien enchufado? Sí, mira, está la luz prendida, qué sé yo, el volumen, sí. Pum, pum, pum. No sonaba nada. Y de repente movimos... hasta que, bueno, conseguimos el razonamiento básico de los sintes, que es el cutoff y el resonance, ¿viste? Claro. La combinación de ambos, ¿viste? El filtro, que había que abrir. Bueno, pero si no sabes eso, podés pasarte toda la vida buscando algo que no lo vas a encontrar. Igual después le sacaste un lindo sonido. Sí, bueno, sí. El solo de Alma de Diamante del final. Es con el Overheim. ¿También? Ah, mirá. Lo hice con el Overheim y el flaco que estaba en el control le puso ese... Como un face, ¿viste? Como un flanger sería. Sí. Me parece que era el flanger, que era el nuevo, el flanger, ¿viste? Mirá, y el flaco lo pichicateó con eso y quedó ese sonido, ¿viste? Cuando fui a las bandas eternas, cuando fui al primer ensayo, ¿viste? Dije, bueno, necesito ese sonido, ¿viste? El mismo. Me prestaron un Roland SH, ¿viste? Pongo el banco de sintes y toco uno, otro no. El tercero era el sonido, faltaba que dijera Alma de Diamante, ¿viste? El nombre del sonido. Porque era perfecto, igual, mirá, ¿viste? Con ese toqué en vivo, ¿viste? Mirá, ¿y el Minimoog para qué lo usaste? No, el Minimoog lo usaba para los bajos, para solos, para Amenábar, tocaba, qué sé yo. Lo usaba todo el tiempo, los tres. Y el ARP Odyssey El ARP Odyssey, ese era mío, ese era mi primer sinte. Ese era tu sinte. Claro, que es más marciano que el Minimoog. Sí, tiene un sonido más raro, sí. No más sé raro, sí, toda una... Bueno, no importa. Era el cuadradito. Sí, con los perillitas de color. Bueno, lo que pasa es que los tecladistas agarramos toda la evolución tecnológica, o sea, desde el órgano eléctrico hasta hoy en día, ¿entendés? Pasamos por toda la gama de descubrimientos de teclados. Lo que había en mi época, yo tenía 14 años, me conseguí un laburo para comprarme un órgano llamado, que era lo más tecno que había. Y después, bueno, aparecieron los demás, el string ensemble, el melotron. En realidad el que copó la escena durante mucho tiempo fue el Rhodes. Fue el primer piano portátil y amplificable, ¿entendés? Porque si no, todos moríamos con el micrófono en el piano, en un escenario. Vos le ponés 25 micrófonos, entra el batero a tocar y el piano no se escucha. O sea, sui generis, Charly llevaba un piano... ¿Entendés? Tocaba en un piano. Acústico. Claro, con micrófono. Después no se escuchaba una mierda. Así que cuando apareció el Rhodes fue un momento, ¿viste? Está bien, no sonaba como el piano, pero tenía teclas, se podía enchufar. Sí, pero justo en las bandas que tuviste vos, y el Jade o Los Abuelos, suena bien ese sonido. Sí. Queda bien. Sí, claro. Quedó mejor que un piano... Sí, lo que pasa es que ya en Jade ya estaba el CP70. Otro cambio más ahí, ¿viste? Porque hasta ahí el Rhodes, pero el Rhodes no sonaba un piano. En cambio, bueno, el CP70, CP80 tenían ese sonido inconfundible. Y también los tecladistas tenemos mucho que agradecerle a Charly García, ¿viste? Porque el primer rockstar tecladista. Que trajo todo, aparte. Tecladista, ¿entendés? Porque hasta ahí, y aún
sigue sucediendo, digamos, el Sí, guitarrismo copó la escena Sí. del rock y viste siempre la guitarra más fuerte Que todo, que sí. todo, ¿entendés? Sí, en cambio Charlie apareció y instaló la figura del tecladista, el del Sí, rockstar tecladista. Sí, ¿viste? mucho lo dice él mismo, a lo Elton John, ¿viste? Como... Sí, pero más. para mí mucho más, porque Pero más, sí. Elton John es piano, Elton ¿entendés? John es piano. Pero Charlie metió el Minimoog, los solos de Minimoog, con la máquina de hacer pájaros, Claro, ¿viste? el Ya- Solina, las el cuerdas. Solina, no, bueno, Todo, Charlie ¿no? dio ese... Bueno, la dio Sui Generis. Sí, todos los tecladistas mirábamos lo que hacía Charlie. ¿Te Claro. gustaba o no? Pero mirábamos lo que hacía. Claro, sí. Era sí. nuestra guía, digamos, el que estaba en vivo estaba llevando la bandera de los tecladistas, ¿viste? Claro. Bueno, ¿Qué che, más? te iba a preguntar qué música vos curtías, qué música te gustaba. ¿En qué época decís vos? No, de chico, de adolescencia, ¿qué música se escuchaba en tu casa? No, en mi casa no se escuchaba música, a pesar de que mi vieja era cantante lírica, ¿viste? Pero no teníamos equipo de música, no había radio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mi vieja escuchaba la radio, bueno, la tele también, ¿viste? Y bueno, después ya a los, ponele 11, 10, Claro. 11 por ahí apareció un Winco, ¿viste? Sí. ¿Qué es Era un el- equipo de...? ¿El Winco? No lo conozco. No. El Winco Phone. Yo Era, nací en el 90. Claro. Me perdí. el Winco era una bandejita Sí. que ahora las hacen como réplicas, Sí. portátil, una bandejita portátil Sí, con sí. la púa, pero era chiquito, ¿viste? De tocadisco. Tocadisco, Sí. tocadisco con parlantito, porque si no la otra era, te comprabas el equipo Ken Brown, Sí. que era un mueble. El mueble. Ya, El mueble sí lo he visto. ya a esa edad, a los 10 más o menos, ahí empezamos con los Beatles, bailando, ¿viste? Hacíamos bailes y los usábamos, pero para bailar, ¿viste? Los primeros de Claro. los Beatles, que son más Sí. twist, Sí. más twisteros y más rock and rolleros. Escuchábamos eso, Sandro, Los Gatos, y yo empecé a tocar en esa época la batería, pero escuchábamos mucho Beatles. Con el paso de los años fuimos agarrando los distintos discos de los Beatles. Claro. Que iban cambiando, inventando nuevos géneros. Claro, todo el tiempo. sí, total. Bueno, claro, agarramos también esa Una locura. evolución, ¿viste? Sí, una Del locura. del rock cuadrado, el rock and roll, del twist. De repente era meterse en Sgt. Pepper, ¿viste? Psicodélico. Ya psicodelia, ¿viste? Sí. Importante. Los Stones también escuchábamos Jethro Tull, escuchábamos Santana, mucho Santana, Deep Purple, o sea, Deep Purple. fue evolucionando, Claro. no era todo Claro. al mismo tiempo, ¿no? Pero yo te digo cómo, bandas. cómo me fueron apareciendo a mí. Deep Purple ya, ojo que había un organista, Había. el Hammond de John Lord, y como a los 12 más o menos llegó un piano a casa, entonces me pasé al piano, que no deja de ser un instrumento de percusión. De percusión. Hasta que aparecieron Emerson y Wakeman, ¿viste? Fue un antes y un después, ¿viste? Yo nunca fui hombre del jazz, nunca fui músico Claro. de jazz. Para mí siempre era música clásica o rock. Y cuando vino el rock sinfónico era perfecto, porque era la mezcla ideal, ¿viste? Claro. Las dos cosas. Claro. Sí, la saco. Andá, Oli. No, ¿Vas a basta, salir en el video? basta. Bueno, si aparece no pasa No nada. pasa nada. Fue un cambio muy grande porque podías tocar como John Lord, Claro. pero tocar como Emerson o Wakeman. Bueno, y de ahí pasamos a De Jade pasamos a Suéter. Suéter. A Suéter. Suéter.